Muy buenas tardes para todo mi gente, el que me escucha. Con ustedes Ismael Mesa, para contarle la historia, cómo Dios nos dejó la muerte. Anteriormente, después de la creación del hombre, del ser humano, el blanco, el negro, el indígena, pues Dios siempre nos dejó la muerte. La muerte, Dios los dejó de esta manera, compañeros. En la historia de los pueblos Guaunán, se dice que la muerte sucedió de esta manera. Dios, el Salvador, el grande, el primogénito del universo, pues un día de esto dijo a los indígenas que él iba a dar como un día a decirles que llegará la muerte. Entonces, pues en el transcurso del tiempo, pues Dios ya le dijo a una de las personas que era como un mensajero de él. Entonces pues ese mensajero, para que le avisara o le contara que él había dicho que tenía que morir una persona de primera vez después de la creación del mundo y del hombre, de los animales. Entonces pues así, de esa manera, Dios un día dijo que tiene que morir una señora primero. Entonces de tal manera, a los un mes de haber dicho ese mensaje, en verdad una señora murió, que era nosotros de los pueblos indígenas. Entonces esa señora, después de haber enterrado, resucitó a los 3 días, según historia. Entonces pues, según la señora que resucitó, llegó a la casa. En la casa, en el tambo, pues había muchos jóvenes, jovencitas y mucha gente que vivían en una casa como de costumbre en esos tiempos igual. Entonces pues la señora trajo todo lo que le habían mandado junto cuando ella se murió, la ropa, la cobija. Entonces pues él llegó con todos esos que le habían dejado allá a la tumba. Entonces llegó a la casa y se sentó en todas las salidas de la entrada de la casa, digamos, las puertas. Y se sentó ahí. Cuando de repente lo vieron, fue primero las jovencitas. Entonces, según empezaron a como hacerles burlas, a reír de ellas, cuando lo miraban que tenían lleno de barro, o sea que decían que eso era la señora que se murió. Entonces pues le decían que sí, esa es la señora que se había muerto. Entonces pues así, al tiempo, ya ella no podía como resistir de esa burla que le hacían a ella. Entonces pues a la final le dijo que ya era mucho que ustedes le habían dado de dar las burlas, pues como de dar la risa a ella. Pues entonces pues se aburrió de esa. Pues le dijo la señora: vea, Dios va a venir. Y al momento Dios pareció en ese momento el Ewan Dama, que es nuestro Dios poderoso. Entonces pues llegó a la casa y le dijo: ¿qué pasó la señora que estaba aquí? Entonces pues una de las señoras que era de la casa
de ahí donde estaba, de esa multitud de gente que estaban en una sola casa, pues como de costumbre. Entonces pues la mayora dijo pues que la señora le había dicho que ya le dio pena y se iba a retirar de ahí de la casa. Entonces pues volvió a la tumba. Entonces Dios dijo, entonces usted quiere de esa manera. Entonces pues Dios dijo, vea, yo no iba a hacer así como lo piensan ustedes, les dijo Dios a los hombres que primeramente habían en el mundo. Entonces pues Dios les dijo, vea, muchachos, hijos míos, ustedes siempre van a morir y no van a resucitar. Así era la historia. Lo que yo decía era que cuando esa señora llegó, ese era como una prueba que él había hecho con esa señora, porque Dios quería dejarlo así en el mundo al ser humano. Cuando se moría tenía que resucitarse, y a los 3 días. Esa era la historia, compañero. Muchas gracias, el quien me se escucha de toda parte de Colombia y